Bueno, el día de ayer, finalmente, pese a la falta de voluntad política, en la sesión del Senado ha sido aprobado el proyecto del TREP. Había ido a la Comisión de Constitución y ellos presentaron observaciones al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Origen en Diputados, y bueno, la Comisión de Constitución dio su informe al Senado, y en el Senado, en la sesión del Senado, se acordó rechazar ese informe de la Comisión de Constitución porque era muy complicado, muy abigarrado, porque hacía muchos cambios y eso implicaba que tenga que volver a la Cámara de Origen y hubiéramos tenido TREP después del 17 de agosto. Entonces se ha votado en senadores y ha ganado por mayoría absoluta el proyecto originario que fue aprobado en diputados, con lo cual se va a ver la transmisión rápida de resultados. Se ha resuelto tener sobre todo hay un capítulo referido a modificaciones muy específicas que tienen que ver con la posibilidad que el Tribunal Supremo Electoral convoque un consejo técnico donde estén las universidades, las instancias pertinentes, que proceda inmediatamente a la contratación de instituciones y empresas necesarias, que el gobierno tiene que dar el presupuesto adecuado y que finalmente hay un reglamento que tiene que ser aprobado a la brevedad posible para su funcionamiento. Eso es la ley que se aprobó. Tenemos, senador, tenemos precisamente el presupuesto para todo esto, porque uno de los elementos también era, ¿no?, que no hay dinero ni siquiera para el TREP y menos para la convocatoria a los bolivianos en el exterior, que ya debería haberse comenzado. No sé cómo está marchando esa situación también de preparación para las elecciones a los bolivianos en el exterior. El TREP, de alguna otra manera, ¿qué cambios tiene en función al TREP anterior que teníamos cuando hemos tenido un fraude electoral, al parecer el año 2019? ¿Cuáles son esos cambios que se están visibilizando? Porque usted recuerda, senador, de que los miembros del Tribunal Supremo Electoral indicaron que incluso no vamos a necesidad de contratar a otras instancias internacionales para que maneje el TREP. Nosotros estamos planificando, proyectando, elaborando, preparando aquello. ¿En qué queda esto? ¿Van a contratar a otras instancias? Porque usted acaba de hablar de aquello. Pues la ley le faculta que contrate, ya sean consultores o empresas, en base al procedimiento establecido por las leyes nacionales. Sobre el presupuesto, es su obligación del Estado Nacional darle ese presupuesto. ¿Por qué nos van a querer a toda costa echar la culpa al Senado Nacional que porque no se aprobó un crédito que debería ir en función de eso para el voto en el exterior y la consolidación del TREP? Esa es obligación del Estado Nacional, dar los recursos necesarios al Tribunal Electoral para el desarrollo de una elección que ha sido aprobada por todos nosotros. Por consiguiente, está en manos del gobierno, el gobierno tiene que dar el presupuesto, tendrá los recursos. Eso decir que no hay nada me parece muy complicado. Más bien lo que a mí me preocupa en este momento es esa actitud, tanto de todos los sectores del MAS, pero sobre todo del levismo, que dice, después de mí el diluvio, o me nombran candidato o el país va a estallar. En segundo lugar, la actitud de Arce Catacora y su gobierno, que en el fondo también le interesa que este proceso electoral no funcione, porque va con un candidato que tiene solamente el 2 o 3% del electorado, y no logra entender la actitud de Andrónico Rodríguez, que no tiene ninguna capacidad, parecería ser, para imponer su candidatura. Como no han resuelto el tema del poder ellos, o sea, no han definido por qué instancia van a ir, puede que tengamos sorpresa hoy día y mañana, pero si no se da esto, lo que van a hacer es mover las fichas del ajedrez y que estas fichas del ajedrez vayan por los cielos o por los suelos y evitar un proceso electoral que de alguna manera blinde el cronograma electoral que el Tribunal Electoral ha definido. Ese proyecto de ley que ustedes como senadores han aprobado y que está listo para la promulgación del presidente Luis Arce Catacora, tal vez en el transcurso de hoy, como se establece, ¿no va a aplicarse en este mes de agosto? ¿Ustedes tienen ese conocimiento considerando los antecedentes que acabamos de escuchar? Al contrario, es para aplicación en el mes de agosto. Ahora, el otro tema que dice la colega Norma es respecto al tema de la comisión. Hay una comisión técnica que está en la ley, que permite que instancias como las universidades, instancias que no tienen que ver directamente con los partidos políticos, pero que sí tienen experiencia en el manejo
de datos electorales, pueden participar como observadores y dar sugerencias técnicas, pero todo el desarrollo del TREP corresponde al Tribunal Supremo Electoral. ¿De qué manera el Tribunal Supremo Electoral, senador, va a garantizar precisamente que el TREP funcione con la promulgación del presidente? Tal vez en el transcurso de hoy va a funcionar y se tiene que aplicar en esta situación del mes de agosto próximo. Y además, complementando la parte económica, solo decía, el presidente, el Ejecutivo ha garantizado y estamos confiando en ello. Reitero, con todos los antecedentes que tenemos, ¿se está garantizando las elecciones? ¿El uso del TREP también? Bueno, pues cuando se ha firmado, se ha convocado a las elecciones, este fue un acuerdo específico. En esa cumbre, ¿no? Claro, no, pero además de aquello ha habido pues un lanzamiento de las elecciones nacionales en que el Ejecutivo se ha comprometido. El Ejecutivo tiene que dar los recursos necesarios, no puede decir no hay plata para esto, además ni que fuera tanta plata, ¿no? Son $7 millones que se requería para el tema este. En segunda instancia, ya se ha pedido que en el plazo perentorio, que 30 a 60 días, tenga que estar el reglamento que casi está listo, pues ya tenga el borrador por parte del Tribunal Electoral. Lo que tiene que hacer es contratar a las empresas, etcétera, en base al procedimiento establecido por las leyes bolivianas y empezar a trabajar rápidamente. No hacer esto significaría todo lo contrario, significaría volver a lo que pasó el 2019, que había el TREP, empezó a funcionar el TREP y a media jornada dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo Evo Morales. Y el 2020 Salvador Romero decidió que no hay el TREP. Pero bueno, ese es otro problema. El país ya decidió que TREP tiene que haber. Habían dos leyes del 2010 que hablaban sobre el tema una ley que lo único que se ha hecho es dar un acápite complementario y unos transitorios respecto a esa ley. Senador Seoane, ¿se pone ya en duda la situación de la realización o no de las elecciones nacionales este próximo mes de agosto de la presente gestión? Sin embargo, antecedentes con lo que acabo de mencionar, lo que pasó el 2019, ¿en este momento usted considera que el padrón electoral es confiable para que todos los bolivianos vayamos y sufraguemos y tengamos la certeza de que no vamos a tener fraude? ¿Qué están haciendo los precandidatos? ¿Están garantizando, confiando que se va a utilizar nomás cualquier padrón o el que tenemos sin ningún tipo de modificación? Porque miembros del Tribunal Supremo Electoral garantizan de que hemos cambiado, hemos modificado. Se han enmendado ciertas observaciones que han realizado personeros de la OEA y otros organismos internacionales y nacionales en el padrón, pero nunca la cambiamos, ¿no? De principio a fin. Bueno, a mí me está preocupando otra cosa, Ivonne. Me está preocupando lo que está sucediendo en el país, donde la actitud tanto de Evo Morales como del presidente Arce está poniendo en duda este proceso electoral. La única garantía que tenemos nosotros para que este país no explosione es que de alguna manera se cumple el cronograma electoral. Rebelión social, dice el senador Willy Seoane, que debería haber en el país para evitar precisamente más empantanamiento en este proceso democrático que todos quisiéramos vivir el próximo mes de agosto. Se presume que podría haber también el cierre del Parlamento ante la peligrosidad de que el presidente de Cámara de Senadores pueda asumir y alargar mandato o hacer cambios que permitan al exmandatario ser nuevamente candidato y asumir la presidencia del país. ¿Qué dice usted con relación a estas posibilidades y a estas peligrosidades que se están generando, por favor, como parlamentario en vigencia? Lo primero que quiero decir es que yo soy un demócrata. Los demócratas vamos a hacer todos los acuerdos, todas las resoluciones, lo necesario dentro del margen de la democracia boliviana. Salir del margen de la democracia boliviana es no ser demócrata, es ser otra cosa. El plantearse en este momento que hay que cerrar el Parlamento o hay que estar de acuerdo con la rebelión, ese es un tema que no nos compete a nosotros. Yo creo que esa es una rebelión, que es una pelea fundamentalmente entre el gobierno, que es incapaz de dar de comer a los bolivianos, y Evo Morales, que nos quiere quitar la democracia. Ante esos dos hechos, nosotros vamos a luchar porque haya democracia, solo democracia y nada más que democracia. El no ser aquello es entrar a otro tipo de planos que a nosotros ya no nos compete. Por lo menos Comunidad Ciudadana va a actuar en función de los límites democráticos para hacer que el boliviano tenga mejor calidad de vida, para hacer que se cambien a las instituciones nacionales, para que haya modificación en el presidente y vicepresidente del país. Lo que no podemos hacer
es meter más leña al fuego. Les estoy diciendo, Evo Morales quiere después de esto el diluvio. Si no lo nombramos a él, no va a haber elecciones, nos ha dicho. El país se va a estallar. Vamos a... Señor Seoane, el tribunal deberá ceder el día de mañana y habilitarlo dentro del binomio. El tribunal tiene que actuar en función de lo que dicen sus prerrogativas institucionales. Tiene procedimientos para hacerlo. Si hay resoluciones que han definido que Evo Morales no puede ser candidato, no puede cambiar, pues. A no ser que haya otro tipo de intereses. Entonces hay que actuar en función de la normativa y de la reglamentación tanto nacional como internacional. Gracias. Pero ante todo hay que ser demócratas.